Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día, que hoy hemos titulado Venciendo la depresión y la ansiedad, estados mentales, primera parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está, Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Amados, la depresión es una tristeza profunda causada por elementos externos a la persona, un acontecimiento trágico, una situación difícil. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 40, del verso 1 al 7. Aconteció que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí respecto a este tema en boca del profeta Moisés. Dice que aconteció que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. El copero del rey, pues, es la persona encargada de servirle la bebida a este. Y dice que el panadero delinquieron, o sea, cometieron delito contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón, que era pues prácticamente el que estaba con un cargo por encima de ellos, al igual que José. Se enojó Faraón contra sus dos oficiales, y ya pues se entiende por oficiales que eran dos personas, dos funcionarios con muy buena categoría. Y dice que Faraón se enojó contra los oficiales, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Eran personas que prácticamente dirigían un grupo de coperos y un grupo de panaderos encargados de servirle al rey. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la casa donde estaba José preso. Escúchalo con atención, porque esta partecita es muy importante saberla interpretar. Y dice que el capitán de la guardia encargó de ellos a José, o sea, lo puso al cuidado de José, a estas dos personas que le servían. Escucha bien, porque José se podía sentir en la misma situación de ellos, en esa misma situación de depresión. Pero José, más que sentirse deprimido, pues tenía la ayuda, tenía el socorro de Dios, la bendición de Dios. Y dice aquí que le servía a estos dos oficiales, a estos dos jefes, con atención, con utilidad, con provecho. Y estuvieron días en la prisión, dice la palabra. Y vino a ellos José por la mañana y los miró. Y aquí que
estaban tristes, con depresión, pues eran personas, funcionarios pues de categoría, con buenos cargos, y pues una situación de estas pues lógicamente le da depresión a cualquiera. Y José preguntó a aquellos oficiales de Faraón, vuelvo y te digo, funcionarios de categoría, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, el capitán, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Mira, ¿por qué tienen depresión? Entonces, estar bien, con un cargo bien excelente, y de pronto cometer errores y caer en prisión, pues lógicamente esto no va a ser para bien de cualquiera. Esto va a causar depresión, inclusive van a haber personas que van a desear la muerte. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 13, del verso 2 al 4. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Este salmo aquí nos habla Dios en boca de David. Y mira porque es muy importante. Dios siempre es la oportunidad a cualquier salida, Dios siempre es la oportunidad del bien, Dios siempre es la oportunidad de la bendición. Y aquí le dice David, cuando aún no podía entender las buenas intenciones y los propósitos de Dios, dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Mira, los consejos de Dios. Pero lo que pasaba con David era que supuestamente los consejos de Dios es precisamente para hacerlos, pero él no los hacía. Entonces, a causa de que no los hacía, dice: con tristezas en mi corazón cada día. Tristezas que lo llevaban a la depresión. Y sigue cuestionando: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo tendrá más poder y será más que mí? Porque prácticamente estaba bajo el yugo del enemigo. Mira, le decía al Señor: respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos en razón y justicia, que es la única manera de obrar contra el poder del enemigo, para que no duerma de muerte, o sea, para vencer al enemigo, porque se refiere a una muerte espiritual. Allí cuando el enemigo lo vence a uno, pues dice la palabra: él vino a matar, a destruir, a causar muerte espiritual, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. O sea, en un momento en que un cristiano resbale y caiga en el pecado, pues prácticamente queda sometido bajo ese pecado, queda sometido bajo el imperio del enemigo. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 17, verso 11 y 22. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. El espíritu triste seca los huesos, mas el corazón alegre constituye buen remedio. Mira, aquí hay solución. Dice Dios en boca del rey Salomón que el rebelde no busca sino el mal, o sea, el que hace lo contrario a lo que Dios le manda, al desobediente. Si Dios es el bien, lógicamente, el que no hace caso a Dios, pues sencillamente va a caer en el mal. Y mensajero cruel será enviado contra él. ¿Quién será ese mensajero cruel? Nada menos que Satanás y los demonios. Escúchalo bien, porque dice la palabra que el mundo está bajo el maligno. ¿Y por qué está bajo el maligno? Pues a causa del pecado. Escúchalo bien. Y dice aquí: el espíritu triste, el
el espíritu deprimido seca los huesos, trae enfermedades, mas el corazón alegre constituye buen remedio, establece un buen remedio. ¿Cuándo el corazón puede estar alegre? Pues sencillamente cuando hacemos el bien que Dios quiere que hagamos. Allí no hay más alegría, no hay mayor gozo que hacerle bien a los demás. Escrito está en el libro de Deuteronomio capítulo 28 del verso 65 al 67 y 47. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Aquí vuelve y nos habla Dios en boca de Moisés. Y este párrafo se refiere a la consecuencia de la desobediencia. Cada vez que se desobedece a Dios, cada vez que se es rebelde a Dios, lógicamente eso va a traer consecuencias. Escúchalo bien, porque viene la disciplina, viene el castigo, viene el juicio contra todo lo malo que hagas. Y dice la palabra referente a este tema, dice, y ni aun entre estas naciones descansarás. No hay paz para el que está en pecado. De allí que iban en muchas preocupaciones, en la falta de las cosas. Y dice que ni la planta de tu pie tendrá reposo, tendrá descanso, porque precisamente en el pecado es donde vienen los afanes. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso. En el lugar en que estés, Dios te va a dar un corazón miedoso, un corazón cobarde, mira, y desfallecimiento de ojos, o sea, con pérdida de vigor y de fuerzas, y tristeza de alma. Ahí es cuando viene la depresión, y ahí es cuando las personas pues se comportan de una actitud cobarde, prefieren más bien huirle a los problemas. Dice, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. O sea, quiere decir que como estás sin Dios y además tiene al diablo encima, pues prácticamente que la vida depende solamente de esa persona. Y estarás temeroso de noche y de día. ¿Qué podrá hacer una persona sola si está miedosa y si está cobarde? En todo el tiempo, escúchalo bien. Y dice que no tendrás seguridad de tu vida porque estás solo. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? O sea, ¿quién diera que el tiempo se acortara? Y Dios es el único que lo puede hacer, tanto que hay promesa para los creyentes. Dice que en los últimos tiempos el Señor acortará el tiempo por sus amados. Dice, y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? ¿Quién diera que acortara el tiempo para que estas situaciones pasaran rápido? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, o sea, asustado, y por lo que verán tus ojos en todas estas situaciones, en todos estos sucesos, circunstancias en tu vida, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios. Mira, todo esto viene por cuanto no le servimos a Jehová nuestro Dios con alegría y con gozo de corazón en la obra del bien, por la abundancia de todas las cosas, porque Dios está dispuesto a bendecir toda obra que le agrade y le complazca en su voluntad. El Señor continúe bendiciéndote. Amén.